Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 660-2086-64 de Sebastián Gualtieri, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez y 667-261-799 de Francis Reche. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Amigo, amiga, te invito a conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Capítulo 14. Pablo y Bernabé en Iconio.
Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: «Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones». Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Buenos días, amigos, os habla el pastor Luis García desde aquí de Tarragona, y bueno, y estoy encantado de poder seguir compartiendo con vosotros, como cada sábado, la preciosa palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y realmente cuando uno cree en el Señor Jesucristo y se reconcilia con Dios a través de Él, empiezan a pasarte cosas impresionantes. Bueno, y aquí vemos uno de los primeros cristianos, todo lo que vivían. Realmente el Evangelio
del Señor Jesucristo. Es decir, me parece que ya lo he dicho varias veces, pero vuelvo a recordar, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Al fin recibimos una buena noticia, porque la verdad es que cuando uno ve las noticias se espanta de lo que está ocurriendo en el mundo. Y bueno, hoy día estamos con una tensión de guerra en Turquía, en Estados Unidos, guerra comercial con China, bueno, guerra continua entre los seres humanos. Y entonces, ¿de dónde viene la guerra? Del mal que hay en nuestro corazón, la profundidad de nuestro ser. Ese es el corazón. No se refiere solo a la parte emocional, que también hay una guerra, sino también el problema que tenemos, que todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Bueno, vemos el caso del apóstol Pablo, que era un elemento religioso, ultrarreligioso, formado, con una cultura tremenda, a los pies de Gamaliel, que era un maestro de Israel muy considerado, y todo lo que había aprendido y sabía le había conducido a perseguir a los cristianos, pero hasta un punto de locura. Se iba, se juntaba con unos cuantos y se iba a Antioquía, o sea, bastante lejos de Israel, en la parte norte, ya en Turquía prácticamente. Se iba para allá y bueno, y iba respirando amenazas de muerte, tratando de exterminar a todos los que creían en Jesucristo, hasta que Dios actuó. Porque cuando tú eres un escogido de Dios, Dios te guía a la verdad. Yo siempre digo, por las buenas o por las malas. Si no obedeces y vas a la tuya y con tu mentalidad y venga y te cargas a que se ponga por delante, bueno, pues entonces Dios tiene que actuar con firmeza, como le dejó hecho polvo, ciego, confuso, y bueno, y en manos de los cristianos a los que perseguía. Bueno, todo eso también lo hemos estado viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que habla de esa relación que tenían los primeros cristianos con Dios, cómo dependían de Él en todo. Todo lo que hacían dependían de Él, de su fuerza, de su poder, de su misericordia. Porque claro, cuando uno experimenta el nuevo nacimiento y la reconciliación con Dios, y Dios empieza a guiarte en tu vida, pues todos son conflictos. ¿Por qué? Porque el primero que entra en conflicto somos nosotros mismos. Porque ya no podemos hacer lo que nos da la gana. Porque nos damos cuenta que cuando hacemos lo que nos da la gana nos va mal. La verdadera libertad, aprovecho para explicar el nombre de esta radio que estás escuchando, es Radio Libertad Total, que solamente es posible tenerla cuando tienes al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, actuando en tu vida. Porque si no, es como, por explicar de una forma gráfica, como caminar por un almacén lleno de trastos y cosas que te pueden hacer daño, cortantes, todo eso, a oscuras. Por mucho cuidado que pongas, al final acabas rozándote con todo y hecho polvo, y herido y a veces muerto. Pero cuando alguien enciende la luz, por seguir con el ejemplo, pues por lo menos ya ves por dónde tiras. Esa es la verdadera libertad, que tú puedes elegir. Porque cuando uno conoce al Señor, nace de nuevo, se reconcilia con Él y aprende a vivir como Él nos enseña, pues claro, también tropieza y comete fallos y errores y conflictos, todo eso. Pero el Señor Jesucristo, con su obra en la cruz, ya nos ha dado la solución para todo este tipo de cosas, que se viven a nivel personal, a nivel matrimonial, con los hijos. Bueno, la vida que tenemos es la misma, pero ahora sabemos qué hacer, cómo actuar, porque precisamente lo primero que ha hecho Dios con nosotros es, para reconciliarnos con Él, es
perdonarnos. ¿Por qué nos puede perdonar Dios a pesar de que todos tenemos maldades? Tenemos que reconocerlo. Pues entregando a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que Él pagara la condena que nos corresponde a nosotros. Ya sabemos que hay policía y todo esto, pero bueno, eso, si hacemos un acto delictivo, pues nos persiguen, si nos pillan, no lo pagamos. Pero estamos hablando de algo más profundo que el tema policial. Estamos hablando de nuestra conciencia. Si yo actúo en conciencia, con limpia conciencia, eso es vivir en la luz. Cuando yo hago las cosas y si algo he fallado, me doy cuenta y enseguida me arrepiento y rectifico y cambio mi actitud, porque el arrepentimiento no es que te sabe mal que has hecho daño, no, eso además, pero lo importante no es que reconozcas en lo que has fallado, sino que te arrepientas, es decir, que cambies la actitud. Yo, en lugar, cuando cometo un fallo, o pierdo los nervios, o me enfado, o lo que sea, pues cuando me doy cuenta de mi error, pues la actitud primero conmigo mismo ya no es buscar una excusa y echar la culpa a alguien, que eso ocurre mucho en las familias. Echamos la culpa a la mujer o al marido o a los hijos, no, o a los amigos de los hijos, no. Yo digo, oye, yo he fallado, vamos a ver, le pido ayuda a Dios, ¿por qué he fallado en esto? Y tengo una actitud hacia mí mismo de misericordia, porque yo no quiero volver a fallar, pero yo solo no puedo. Pero ahí está, cuando uno se reconcilia con Dios, Dios se encarga de guiarte hacia una vida en la luz y en la verdad. Bueno, y aquí vemos también que además Pablo y Bernabé, que Bernabé es un nombre precioso, significa hijo de consolación. O sea, porque Pablo, por todos lados donde iba, tenía conflictos. Después de convertido, teníamos conflictos que antes. Y le querían matar, le tuvieron que tirar descolgar por una cesta para que huyera. Bueno, es impresionante de la que le libró el Señor. Y aquí vemos cómo cuando llegan a una ciudad como Antioquía, predican el Evangelio y muchísima gente se da cuenta. Digo, oye, si así está es la verdad. Pero también había otro grupo de gente, que son los religiosos, que generalmente son farsantes, cuidan mucho la apariencia y parece que son buenos, pero todo es mentira. Cuando hay un momento de conflicto, que ven que se les escapa a la gente, entonces se ponen en contra del que está predicando el Evangelio. Bueno, eso es siempre lo mismo, desde que empezó a predicarse el Evangelio hasta la actualidad, no nos engañemos, porque actualmente entre nosotros ya no ocurre, por lo menos que lo veamos, pero realmente hay muchísima gente en el mundo entero que está sufriendo persecución y hasta la muerte porque ellos creen en Jesucristo. Bueno, pues esto vemos que ahí también comenzó, y que el Evangelio no es precisamente un camino de rosas. Dentro tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es un regalo de Dios, porque cuando uno recibe el perdón de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, y experimenta la vida nueva, la vida de Dios, la vida eterna, y bueno, y todo eso vas experimentando una transformación por dentro y cambiando tu mentalidad, porque el problema principal que tenemos todos, no nos engañemos, es nuestra forma de pensar. Cuando yo me di cuenta, aunque me había ido muy bien en la vida y no había tenido problemas, y de jovencito ya me ganaba mucho dinero con la música y todo eso, pero yo estaba igualmente súper despistado.
Y gracias a Dios que le pude conocer, tener un encuentro personal con él, que yo no podía ni comprender lo que me estaba pasando, pero fui sincero y él respondió a mi oración. Le dije, si eres real, te quiero conocer. Bueno, y empecé a experimentar a ver lo que es vivir con luz. Bueno, y eso es hace 45 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Y aquí estoy. ¿Qué ha supuesto eso para mí? Un cambio total en mi forma de pensar, mi forma de reaccionar ante los ataques, las situaciones, y bueno, y sigo predicando el Evangelio. Gracias a Dios, porque lo puedo hacer ahora a través de la radio, y luego lo enviamos por WhatsApp, por trozos, el programa que hacemos durante la mañana, todos los sábados, y gracias a Dios que mucha gente puede escuchar ese programa en el mundo entero actualmente, que es algo que yo pensaba que no lo conocería, tanto avance tecnológico. Pero justamente lo que explicamos siempre es lo mismo, y es lo que ocurría entonces, cómo Dios actúa en nuestras vidas y nos guarda de todo mal. Aquí vemos que había mucha gente que creía, y eso implicaba que había mucha gente que perseguía a Pablo y a Bernabé. Y bueno, primero les querían matar, les querían exterminar. Después ellos se van a Listra, a otra ciudad cercana. Y ahí se encuentra que la gente, al ver los milagros que hacían de sanidades y milagros, porque Dios respalda su palabra con señales y milagros para que nosotros abramos los ojos a la realidad, porque esto humanamente es imposible. Pero gracias a Dios, yo desde que le conocí, que fue en Venezuela, hace 45 años, pues he visto tantos milagros delante de mis narices. O sea que yo no soy una persona que me deje guiar, ni muy emocional y todo eso que va. Yo lo veía, era real, lo podía palpar, yo podía experimentar en mí. Y luego he podido ver, muchísimas personas que han recibido sanidad y han recibido ayuda, incluso estando enganchadas en la droga, sin esperanza, pues han podido reaccionar, arrepentirse, salir de ahí y vivir una vida nueva que es eterna y llenos del poder de Dios, como estaban viviendo Pablo y Bernabé. ¿Qué pasa? Que la gente se iba de un extremo a otro. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, unos les perseguían y les intentaban machacar, y otros les querían ofrecer sacrificio como si fueran dioses, según la cultura de aquel tiempo. Bueno, un desastre. Ocurre lo mismo actualmente. A lo mínimo que te descuidas, cuando Dios te usa y puedes ayudar a la gente, y la gente experimenta que tiene que haber algo, porque esto, padres que están sufriendo con su hijo enganchado en una droga y que está destruyéndolo todo, cuando experimenta y conoce al Señor Jesucristo, ven un cambio total. Entonces ellos, por agradecimiento, si no están versados en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, cometen el mismo error, encumbran como si tú fueras algo especial. ¿Qué va? Si, como dice el apóstol Pablo aquí, a los de Listra, pero que nosotros no somos dioses ni nada por el estilo, que somos hombres como vosotros. Y Dios ha dejado al ser humano a su aire durante una temporada muy larga de la historia. Ya vemos el desastre que hay como consecuencia de eso, pero Él ha seguido siendo fiel, Dios, pues procurando que hubiera alimentos, que hubiera todo para que pudiéramos vivir bien. Ahora mismo también es un tema que está muy complicado a nuestro alrededor. Los medios de comunicación es una locura. Parece que esto se va a acabar de un momento a otro. Si el problema no es que esto se va a acabar de un momento a otro por culpa del problema ecológico, que va, el problema lo tenemos nosotros dentro.
Y los que tienen tanto dinero y tanto poder económico tratan de meternos miedo para seguir ellos haciendo lo que les da la gana y teniéndonos en sus manos, amenazados por el temor de la destrucción del planeta. Bueno, y entonces y también hay otra gente que se da cuenta que sí que hay que cuidar la naturaleza y el planeta y todo eso, pero que no estamos en esta situación de calamidad total. La calamidad está dentro de cada uno de nosotros, porque tenemos tendencias, lo que la Biblia llama pecado, de hacer el mal. Tenemos maldad, no nos engañemos. Son los niños cuando nacen ya tienen maldad. Y mirad cuántas peleas hay entre hermanos. Tienen 1 año y ya están peleando ahí, matándose por un juguete. Y tienen muchos juguetes, pero es igual, como el otro lo quiere coger, de mío. Bueno, que eso es algo que ya la Biblia explica, que eso es producido por el pecado en el que nacemos todos los seres humanos, al apartarse Adán y Eva de Dios. Y luego nos montamos teorías como la evolución, que no tiene ninguna demostración científica, al contrario, ya se ha demostrado que esto es imposible. Todo lo que vemos y todo lo que ocurre es la creación de Dios, pero el ser humano la destroza continuamente, bueno, porque tenemos esa tendencia a la maldad. Por eso es importante que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hace libres. Con la mentira en la que vivimos en nuestra sociedad, con las noticias, de todo tipo de manipulación, de engaño, pues entonces la única manera que tenemos de poder conocer la verdad y vivir en libertad, que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, así dice la Biblia. Entonces, cuando estamos en Él, incluso cuando pecamos, hacemos algo mal hecho, podemos arrepentirnos y recibir el perdón y la restauración. Por eso, lo que hay en nuestro corazón es alegría, gozo, y damos gloria a Dios por eso, porque humanamente no hay remedio, ya todos lo sabemos esto. Pero cuando clamamos a Dios, Él nos responde. ¿Por qué? Porque nos ama. Somos su creación. Y si nos reconciliamos con Él, pasamos a ser sus hijos. Entonces, bueno, aunque un padre a veces le tiene que echar la bronca a su hijo para encarrilarle bien, pero la verdad es que en cuanto el chaval se pone en vereda, pues el padre es el primero que le abraza, que le ayuda, que procura guiarle en el buen camino. Bueno, yo creo que lo último es que vemos que es el principio del nacimiento de la Iglesia de Jesucristo, que no tiene nada que ver con religión, ni tiene que ver con edificios, tiene que ver con personas que hemos conocido y experimentado el perdón y la misericordia de Dios y su fidelidad cada día. Y eso nos permite vivir una vida nueva, preciosa, llena de gozo, aún en medio de dificultades, como vemos que a Pablo le apedrearon, le dejaron por muerto, y él se levantó, se sacudió el polvo y tiró para adelante. Bueno, y al final de todo, no solamente glorificaron al Señor con su fe, con sus vidas, sino que además procuraron que los que habían creído se quedaran atendidos y reconocieron a ancianos, que los ancianos es la forma de los que gobernaban en una iglesia, en un grupo, porque iglesia significa asamblea. El grupo de hermanos que habían nacido de nuevo y creído en el Señor Jesucristo, pues necesitaban alguien con madurez suficiente para guiarles en la palabra de Dios. Y eso es lo que hicieron, reconocer a algunos que ya estaban más experimentados en la fe,
y lo dejaron ahí para que se ocuparan de los que habían creído allí en Listra y en Antioquía, y Pablo y Bernabé siguieron predicando el Evangelio, como dijo Jesús, a toda criatura, de tal forma que Pablo, en la situación que llegó preso a Roma, y allí predicó el Evangelio en la casa de César, y se convirtió en un montón de gente, porque cuando uno experimenta la vida y la verdad de Dios, pues que abre los ojos a la realidad, y entonces vives una vida preciosa y con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amigos, amigas, hasta la próxima semana, y que disfrutéis y podáis conocer la verdad, y la verdad os haga libres.